Vamos a continuar en esta noche con, con este curso de evangelismo. Hemos visto muchos temas ya al llegar esta semana. Hemos visto en las primeras semanas un panorama del plan de salvación, cómo compartir el evangelio, cómo presentar el plan de Dios para la salvación del hombre. Y hemos visto también las citas bíblicas que son importantes conocer y compartir al momento de compartir nuestra fe. Pero después de avanzar poco a poco sobre el plan de salvación y las verdades de la palabra de Dios para que los hombres sean salvos, hemos visto también necesario embarcarnos en una aventura que nos va a llevar algunos estudios, pero creo que va a ser importante. Son temas que en muchas ocasiones no se tratan en el ámbito de la iglesia, pero que también es importante que conozcamos. Y vamos a ir poco a poco profundizando en algunos grupos que están muy presentes en nuestra sociedad y que no consideran a Dios como parte de su vida. Y hemos comenzado con el ateísmo. Hemos dicho que el ateísmo o el ateo niega y rechaza la existencia de Dios. Y hemos visto en las primeras semanas una definición acerca de este tema y también hemos visto algunos exponentes conocidos que se identifican como ateos. Hoy actualmente la mayoría de los jóvenes son ateos, la mayoría rechaza la noción o la existencia de Dios, y nosotros como creyentes también tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe con aquellos que no creen en Dios. Pero también esta tarea, hay que ser francos y sinceros, es difícil. Hablar con alguien que no cree en Dios no es tarea fácil. A veces nosotros nos apoyamos enteramente en lo que la Biblia dice, y esto es necesario y debemos seguir haciéndolo. Pero en algunas ocasiones cuando hablamos con personas y les compartimos lo que la Biblia enseña, automáticamente nos pueden decir, yo no creo en la Biblia. Para mí la Biblia es un libro antiguo, un libro que ha pasado de moda, o un libro simplemente que fue escrito por hombres y no tiene ninguna autoridad especial. Y hemos visto que la palabra de Dios en las primeras semanas de esta segunda parte del curso de evangelismo, la palabra de Dios es un libro distintivo, un libro único. No podemos comparar la Biblia con cualquier otra literatura. La Biblia tiene características muy especiales que dan evidencia y testimonio de que la Biblia es por lo menos un libro especial, pero entendemos que es la palabra de Dios. Pero también comenzamos avanzando sobre este tema, sobre los argumentos o evidencias a favor de la existencia de Dios. Y hemos visto que a lo largo de la historia hubo científicos que propusieron ciertos argumentos. Algunos de ellos son argumentos sólidos, convincentes, determinantes, otros no tanto. El que vamos a ver hoy, yo considero que dentro de los argumentos que vamos a considerar en este estudio, es el argumento más contundente. Es decir, este argumento, al menos al ateo lo deja tambaleando, dudando acerca de lo que piensa de Dios. Porque veremos que lo que el argumento del ajuste fino o el diseño inteligente, o como técnicamente se llama el argumento teleológico, lo vamos a ver ahora en esta hora, evidentemente señala que hay un creador. Después hay otros argumentos que no son tanto de carácter científico, sino filosófico. El último que veremos, el argumento ontológico para la existencia de Dios, es un argumento que quizás no ha tenido tanto impacto, tanta credibilidad, porque parte, claro, de ciertos supuestos que en algunas ocasiones no han tenido tanto peso al justificar la existencia de Dios. Pero al menos el que vimos hace algunas semanas, el primero, el argumento cosmológico, que básicamente se resume en lo siguiente, que cada efecto, cada cosa que existe y que vemos, incluso nosotros mismos, tiene una causa que lo originó. Y eventualmente en esta sucesión de causas, la primera causa o la causa original de todas las cosas es Dios. Dios es la primera causa. Él no fue creado por nadie, pero Él fue el que le dio existencia a todas las cosas. Y veíamos hace 2 semanas algunos detalles del argumento cosmológico. Si quizás alguien no lo ha visto, quizás no lo habrá escuchado o quizás lo habrá leído, pero le gustaría quizás profundizar o repasar ese argumento, está en la grabación del canal de la iglesia. Así que lo pueden hacer con toda libertad. El que vamos a ver en esta noche es un argumento, como dije, mucho más convincente, más fuerte,
Y en algunas ocasiones cuando alguien comparte algo de este argumento, a veces no tenemos el tiempo para conversar con algún inconverso, con algún incrédulo que sea también ateo, y en algunas ocasiones no tenemos el tiempo para explicar todo el argumento, pero a veces con ciertos datos de estos argumentos que vamos a ver, y particularmente de este, en muchas ocasiones nos encontramos con personas que se sorprenden al considerar las preguntas y las conclusiones de este argumento. Entonces es bueno conocerlo, no va a ser tarea fácil, ¿ya? Así que si quizás en algún momento te pierdes en la explicación, te animo que lo vuelvas a ver, veas la grabación en el canal de YouTube y puedas profundizar en esto, volver a escucharlo con más calma, tomar notas, porque es algo que, como dije, es importante conocer, aunque sea de forma general, para compartir con aquellos que rechazan la existencia de Dios. Sin más, vamos a comenzar. Yo aquí tengo un material que yo poco a poco lo fui editando y, y también en esta última semana lo estuve también enriqueciendo un poco más. Lo tenía ya enseñado este tema en alguna otra instancia, pero me tomé el tiempo para poder repasar nuevamente y agregar algunas cosas extra que me parece que son importantes para entender mucho más el peso y la importancia del argumento. Entonces, comencemos con un ejemplo, ¿ya? Vamos a imaginar, aquí dice el texto, imagine que va caminando por un bosque y encuentra un reloj en el suelo. Imagínate que tú sales de tu casa, aquí dice un bosque, pero imagínate que tú estás caminando cerca de tu casa, en la ciudad, o te vas de vacaciones o tienes que hacer un largo viaje y estás caminando ya sea solo o con alguien acompañado y en tu camino te encuentras con un reloj. Dice, ¿qué es lo primero que le vendría a la mente? Claro, uno podría pensar cuando encuentra algo de esta forma, un reloj en el suelo. Lo primero que yo pensaría, no sé si ustedes pensarían lo mismo, es que este reloj le pertenece a alguien. Porque evidentemente, si alguien encuentra algo en la calle, uno piensa que es de otra persona, ¿no? A menos que tú te hayas descuidado y se te haya caído algo a ti, ¿no? Pero generalmente cuando uno se encuentra algo, se encuentra dinero, te puedes encontrar una billetera, te puedes encontrar un carnet, te puedes encontrar, como aquí dice el ejemplo, un reloj o cualquier otra cosa de valor. Pero también, cuando uno se pregunta esto y ve un objeto como un reloj, algo que asume es que este reloj fue construido, es decir, fue fabricado. Por eso aquí va la segunda pregunta. ¿Pensaría que una combinación de factores aleatorios, es decir, al azar, a lo largo del tiempo, dio como resultado la formación de un reloj que luego brotó de la Tierra? Claro, nadie pensaría de esta manera si es que no está en el contexto de este tema, claro, del ajuste fino, que vamos a ir tratándolo poco a poco. Es decir, sería una locura pensar que este reloj, por ejemplo, cayó del cielo. Sería todavía más loco pensar que a lo largo de miles y miles de años, la erosión y otros fenómenos naturales produjeron el mecanismo de las agujas, que produjera el vidrio, quizás la manilla de cuero, y que todo este reloj fuera resultado del azar, es decir, de factores aleatorios, sin ningún tipo de intencionalidad, sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de inteligencia previa. Es decir, el reloj apareció allí por suerte, por azar. ¿Se le ocurriría que por obra del azar pequeños trozos de metal desperdigados llegaron a unirse entre sí de tal manera que produjeron un objeto de gran utilidad? ¿Pasaría por tu mente esto? Sería una absoluta locura. Sería un disparate pensar que algo tan complejo, que tiene su sistema también para que la manilla gire y pueda darnos la hora, que este elemento sea resultado de, de un accidente, que sea resultado del azar, que si este reloj está hecho de metal, que esas partes de metal se fueron uniendo poco a poco en el tiempo y que fueron agregándose en ese proceso el vidrio, el cuero o el plástico, y que, oh casualidad, uno iba caminando y justamente eso ya estaba hace miles de años, durante muchísimo tiempo, y justo nosotros nos encontramos con ese reloj. Bueno, dice la siguiente pregunta, ¿usted pensaría que se formó un resorte
sin propósito aparente y por casualidad se encontró con un engranaje que también se había formado sin ningún propósito y que luego se unieron accidentalmente con otros resortes y engranajes hasta que finalmente formaron un instrumento preciso y funcional que sirve para medir el tiempo. Claro, vemos que en ese sistema tenemos resortes, engranajes, pequeños tornillos, que evidentemente dan evidencia de que así como nos encontramos un reloj, antes de que ese reloj apareciera, tuvo que haber intervenido ¿quién? Un relojero, alguien dedicado a fabricar estos relojes. No pensaríamos que esto es resultado del azar, que es un accidente cósmico que cayó del cielo o que es resultado del tiempo a lo largo de miles y miles de años. No, claro que no pensamos así. Lo primero que pensaría es que ese reloj se le cayó a alguien. Eso es lo que nosotros pensamos. Es decir, otra persona iba caminando antes que yo y se le cayó, se distrajo y se le cayó. Esto se debe a que sus características hablan a las claras de un mecanismo que fue diseñado. La precisión y la finalidad del mecanismo denotan un propósito, un plan. Debió existir una inteligencia superior que concibió la idea del reloj y de sus mecanismos y luego lo creó. Es decir, como decía anteriormente, si hay un reloj es porque antes tuvo que haber habido, lo dije mal, un relojero, alguien que fabricó ese reloj para que pudiese medir el tiempo. Entonces, este ejemplo es oportuno para introducir este tema tan importante del argumento teleológico. Veremos ahora por qué se llama de esa manera, el argumento del diseño o el argumento del ajuste fino. Esta analogía, este ejemplo, que suele usarse para ilustrar el argumento del diseño, intenta demostrar que al observar la naturaleza, sea en sus expresiones más pequeñas, como por ejemplo una célula o una proteína, o en gran escala, un organismo complejo o incluso el universo, vemos en ella precisión y finalidad, un propósito, un plan. Esta ilustración trata de hacernos entender que en la naturaleza, en el mundo físico, ya sea en nuestra propia realidad, en nuestros cuerpos, por ejemplo, en la sociedad en la que vivimos, o incluso pensando a gran escala como en el universo, en nuestro planeta, las estrellas o las galaxias, aún en lo pequeño o en lo mucho más grande, se ve evidencia de diseño. Es decir, vemos, como dice aquí el texto, que en ella hay precisión y finalidad. Precisión porque, por ejemplo, si nosotros viéramos, por ejemplo, y consideráramos el ojo humano como tal, si fuese creado por el hombre, sería una maravilla de la ingeniería humana. Lo complejo del ojo con todas sus partes y eventualmente el resultado de que una persona pueda apreciar y ver la realidad que lo rodea a través del órgano del ojo es algo que al menos a una persona que está estudiando quizás la visión humana debe ser capaz de destacar y reconocer que el ojo expresa precisión. Es decir, que el ojo humano tiene la capacidad de discernir, por ejemplo, los colores. Tiene la capacidad de recibir una imagen, que el cerebro eventualmente también participe en ese proceso, para que la persona pueda ver lo que está delante de ella. También se ve de alguna manera en el ojo, puede ser también en las células, en el cuerpo humano, en las manos, en los diferentes órganos. Se ve que el cuerpo humano fue diseñado porque cada órgano y cada parte del cuerpo tiene su función y tiene su propósito, tiene su finalidad. Lo mismo se puede apreciar cuando uno hace esta observación a gran escala. Cuando uno, por ejemplo, considera el planeta Tierra, considera el sistema solar, que cada uno de ellos está alineado, que el Sol mantiene una distancia perfecta, lo veremos después, una distancia perfecta y adecuada con nuestro planeta. Si el Sol estuviese mucho más lejos o un poco más lejos del planeta Tierra,
la Tierra se enfriaría y no sería apta para la vida. Pero si el Sol estuviese más cerca de nuestro planeta, evidentemente el calor sería tal que tampoco existiría la vida. Entonces, en el sistema solar, los planetas que componen el sistema solar, la Vía Láctea y las galaxias, las estrellas, todo, al ser estudiado, expresa o evidencia propósito y finalidad. Entonces, a partir de esta observación, inferimos o concluimos que debe haber una inteligencia superior detrás de todo lo que existe. Es decir, así como uno, veíamos al comienzo del ejemplo, si uno se encontrara un reloj y uno asume que ese reloj fue fabricado por una persona, porque evidentemente la complejidad del reloj no puede ser el resultado del tiempo o del azar, sería una locura. Imagínate, te doy otro ejemplo antes de continuar, imagínate que tú tuvieses en tu casa, imagínate que tuvieses estas pequeñas maderas que son parte del juego Jenga, que uno tiene que armar una pirámide, ¿verdad? Y uno tiene que ir sacando una pirámide, una torre, y uno tiene que ir sacando poco a poco las piezas y que el participante que saque su pieza y se le cae la torre es el que pierde, y uno va sacando cuidadosamente las piezas para que la torre no se caiga, y las piezas que uno saca las vas colocando en la parte de arriba. Imagínate que tú tienes las piezas desordenadas, las tienes en una caja, ¿no? Están todas botadas, están desordenadas dentro de una caja, al azar, las pones ahí todas desordenadas, y de alguna manera tuvieses algo adentro de la caja que hiciera explotar la caja. Y tú tuvieras tus piezas de madera, las tienes ahí, la tapa cerrada, la caja explota, y después de la explosión, tú ves y se forma una torre perfectamente sin que tú tengas que ordenar las piezas. Bueno, sería una locura. Es decir, no hay ninguna probabilidad de que a través de una explosión, por ejemplo, se pudiese ordenar algo tan precisamente y tan finamente. Por eso el hecho de observar orden, incluso belleza, el hecho de observar propósito y diseño en lo que vemos, en lo que somos primeramente en nuestro cuerpo, en la naturaleza y en el universo en sí, todo eso da testimonio de que hay alguien, hay una inteligencia detrás de ese diseño. Entonces nosotros lo podemos apreciar en la vida diaria. Yo, por ejemplo, ahora estoy transmitiendo, estoy grabando y estoy hablando con ustedes a través de mi notebook, a través de mi computadora. Sería una locura pensar para mí mismo que esta computadora fue el resultado del tiempo y del azar. Es decir, que nadie la diseñó, que nadie la fabricó. Pero no solamente ello, un libro y cualquier objeto que tú estés viendo ahora ahí en tu casa. Todo lo que tú ves fue diseñado por alguien. E incluso tú mismo fuiste diseñado por Dios. Entonces, esta argumentación del diseño es una clara evidencia de la intervención de Dios en la vida humana y en la vida del universo en sí. A partir de esa observación inferimos o concluimos que debe haber una inteligencia superior detrás de todo lo que existe. Así como toda huella digital es el resultado del contacto entre un dedo de una persona y una superficie, el propósito y la finalidad son producto de una mente que actúa y no fruto del azar. Antiguamente, no sé si ahora todavía se hace, pero antiguamente uno tenía que manchar su dedo con un poco de tinta en algunos trámites y tenías que colocar tu pulgar en el papel para identificarte. Y yo manchaba en esa tinta el dedo y después ponía el dedo sobre el papel y toda mi huella dactilar aparecía pintada en ese papel. De la misma manera, cuando uno observa que lo que existe, ya sea en la naturaleza o en el universo, muestra propósito, diseño o finalidad, esto es producto o resultado de una mente. Alguien que tiene la capacidad de ser intencional al crear, diseñar o planificar. No es resultado de las fuerzas de la naturaleza, de las leyes de la química, del tiempo o del azar. Este es el argumento teleológico y podría definirse de esta manera. El orden y el arreglo útil de un sistema
implican que hay inteligencia y propósito en la causa de la organización. El universo se caracteriza por el orden y el arreglo útil. Por lo tanto, el universo tiene una causa inteligente y libre. Imagínate que estás en tu casa, te levantaste tarde y no ordenaste tu cuarto. Tienes todo botado, tienes la ropa por allí, tienes quizás alguna taza que te tomaste un té y te quedó allí en tu cuarto, tienes las ventanas abiertas, tienes la cama que no está tendida y te vas a trabajar. Vives solo, no hay nadie en tu casa. Y después tú regresas y está todo ordenado. Está la cama hecha, la taza que tenías de la noche pasada donde había té, alguien te la lavó y estuvo allí en la cocina. Los zapatos estaban ordenados, las ventanas estaban acomodadas, quizás cerradas, y estaba todo impecable. ¿Qué pensarías? Sería obvio pensar que alguien vino y ordenó el cuarto para que cuando tú llegues estuviese ordenado. El orden en sí es resultado de la intervención de una persona. Dicho sea de paso, tenemos que ser ordenados, no tenemos que ser desordenados, tenemos que ser ordenados. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la oportunidad y la capacidad dada por Dios para ordenar. Si yo tuviese aquí un animalito en la habitación donde estoy, no pudiese ordenar, no pudiese acomodar el cuarto, ni siquiera podría limpiarlo. Se necesita una inteligencia particular para poder llevar a cabo estas tareas. Bueno, el orden del universo, cuando es estudiado, y lo veremos ahora, hay ciertas constantes del universo que están finamente diseñadas, que expresan un orden. El universo está previamente ordenado, tiene valores numéricos que están finamente ajustados, de tal manera que la vida es posible, nosotros existimos y podemos llegar a estudiar estos factores para volver nuestra mente y nuestro corazón a Dios, que es quien ordenó y diseñó el universo. Por eso el universo se caracteriza por el orden y el arreglo útil. Útil porque el universo tiene una finalidad, tiene un propósito. Por eso el universo tiene una causa inteligente y libre. El mundo evidencia por todas partes inteligencia, propósito y armonía. Debe haber un arquitecto maestro detrás de toda esta evidencia. Vamos a considerar un pasaje. Vayamos al libro de los Salmos, Salmos capítulo 8, y después veremos el Salmo capítulo 19. El salmista ve la magnificencia de la creación de Dios en el universo y reconoce que ella da testimonio de su existencia. Esto dice el salmista, Salmo capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Aquí vemos que el salmista describe la acción creadora de Dios en la luna, las estrellas y eventualmente el mismo ser humano. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La Biblia asume y afirma que Dios ha creado todas las cosas. Y aquí el salmista, al ver los cielos, reconoce que eran obra de la intervención de Dios, de la acción creadora de Dios. También el Salmo 19, versículo del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí vemos que la misma creación da testimonio de que Dios ha creado todas las cosas. De forma poética, el autor afirma que un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. La misma creación testifica de la gloria de Dios. El cielo, dice aquí, cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Punto que el texto termina diciendo en el versículo 4 que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El hombre es testigo
del poder de Dios a través de la creación de todas las cosas. La armonía de Dios se observa a través de todo el universo y el mundo. El Sol, lo que yo mencionaba anteriormente, el Sol a una distancia de casi 150 millones de kilómetros está en el lugar preciso para proporcionar el clima adecuado a la Tierra. Y vuelvo a citar, si el Sol estuviese más lejos, a más de 150 millones de kilómetros, la Tierra se enfriaría y el hombre no sería capaz de sobrevivir a esa temperatura. Pero ¿qué pasaría si el Sol estuviera a una distancia menor de 150 millones de kilómetros? La Tierra sería demasiado caliente y también sería un ambiente hostil para la vida humana y todo tipo de vida. La Luna, por su parte, a una distancia de 384.000 kilómetros, les da a las mareas su nivel apropiado. Hay una relación muy interesante, no podemos profundizar en ello, pero usted lo puede buscar. Es una relación estrecha entre la Luna y la distancia con la Tierra y las mareas en el mar. Si la Luna no tuviera la distancia adecuada, las mareas evidentemente saldrían de control. La inclinación de la Tierra produce las estaciones. Se puede concluir con claridad que Dios, el diseñador maestro, ha creado este universo magnífico. Es decir, si consideramos el Sol, si consideramos la Luna, si consideramos la inclinación de la Tierra o la rotación de la Tierra, todas estas variantes o factores, todas estas constantes fueron finamente diseñadas por Dios. ¿Cuál es la alternativa? Es decir, ¿cuál es la otra opción? Si yo al estudiar el universo, al estudiar a través de la química, la física, al considerar el Sol, la Luna, las estrellas, el cuerpo humano, la naturaleza, si yo considerara a través de el método científico y a través de diferentes ciencias estos conocimientos, pero sin considerar a Dios, bueno, ¿qué me quedaría? Lo más probable es que la alternativa, una de las alternativas que yo tendría, es concluir que el mundo ocurrió por azar. Ahora, esto es menos probable o plausible que la probabilidad de que un mono que digite al azar en un teclado redacte una obra de Shakespeare. Esto lo escribió Paul Enns en el Compendio Portavoz de Teología. Él decía que es más probable que un mono frente a un teclado, frente a una notebook, a un computador, sin ningún tipo de ayuda humana, pudiese redactar, un mono pudiese redactar una obra de Shakespeare. Y ahí puedes pensar en cualquier autor de literatura o en algún libro que tú tengas en tu casa. Es decir, es más probable que eso suceda a que el universo haya sido el resultado del azar. Es decir, las probabilidades de que alguien pueda decir el universo no tiene un diseñador, el universo y nosotros mismos somos el resultado del azar, del tiempo, de la fortuna, del Big Bang, de la evolución o de cualquier otro factor accidental, tiene muchísimos problemas y realmente es una opción no solamente disparatada, loca y ridícula. No tiene ningún tipo de evidencia, no tiene ningún tipo de peso en el argumento. Es decir, cuando uno considera las opciones, y lo veremos hacia el final de este estudio, lo más sensato que podemos decir y podemos pensar es que la evidencia grita a voces de que todo fue creado por Dios, que hay un diseñador inteligente detrás de lo que existe. Los científicos han comprobado que el universo se caracteriza por un enorme grado de precisión. Y esto se conoce como ajuste fino. Yo le animo que pueda recordar este tema, el ajuste fino. Después búsquelo, lo puede buscar por internet, en YouTube. Este tema realmente es amplio, es vasto, no podemos verlo a cabalidad, no podemos profundizar,
pero sí yo le animo, si a usted le gusta leer y le gusta quizás ver alguna información extra, algún video sobre el tema, hay muchísimos ejemplos, muchísimos parámetros que exhiben que en el universo debe existir precisión, pero sumamente fina. Es decir, si estos valores fueran modificados en una milésima bien pequeña, todo dejaría de existir. De hecho, dice aquí, el grado de precisión es tan alto que una mínima modificación de algunos parámetros destruiría la vida tal como la conocemos. Esta precisión ha llevado a algunos científicos a proponer un argumento basado en el orden, según el cual el universo fue diseñado para albergar la vida. El principio antrópico, este también es otro nombre como se le conoce, también conocido como ajuste fino, posee dos tipos de parámetros. Uno para las características del universo y el otro para las características del sistema Sol, planeta, Luna. Me gusta esta frase que aparece aquí, del autor. Esta precisión ha llevado a algunos científicos a proponer un argumento basado en el orden, según el cual el universo fue diseñado para albergar la vida. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros podemos ver hoy, como cité en varias ocasiones aquí en la grabación, en este estudio, cuando nosotros vemos nuestras propias vidas, cuando consideramos la naturaleza, consideramos la vida animal, la vida vegetal, cuando nos podemos levantar por la mañana y ver el sol, cómo está el amanecer y el atardecer, cuando vemos las aves, cuando vemos los animales, cuando vemos la vida a nuestro alrededor, otras personas como nosotros, otros seres humanos, uno llega a la conclusión de que nuestro mundo y el universo fue creado para albergar la vida, es decir, para que la vida fuese posible. Hay muchos científicos que buscan evidencia suficiente para demostrar que en Marte puede haber vida. Y usted quizás ha visto alguna de estas noticias, artículos, donde eventualmente se envían, eh, hay unos pequeños robots en Marte, en algunas misiones espaciales que tienen la capacidad de grabar y recoger información. Y muchos de ellos son enviados a Marte para que se pueda encontrar vida o se pueda encontrar al menos un planeta que pueda albergar la vida, que hasta el día de hoy no se ha encontrado. Sin embargo, aquí en este planeta, la vida está a la vuelta de la esquina. Uno ve los mares, uno ve la naturaleza, uno va a la selva, al campo, al sur aquí, y uno por donde vaya ve evidencia de vida, ya sea la vida humana o, como cité, la vida animal. Pero pareciera como que alguien antes de que nosotros llegáramos preparó todas las condiciones necesarias para que pudiésemos vivir ahí. Eso es lo que parece. Y eso es lo que estos parámetros testifican o argumentan. Vamos a ver algunos de ellos. En su libro El Creador y el Cosmos, el físico y astrónomo Hugh Ross enumera 25 parámetros, cada uno de los cuales debe cuadrar dentro de un campo muy estrecho a fin de que la vida sea posible. Aquí vamos a leer sencillamente algunos parámetros, algunas constantes del universo que son necesarias para el desarrollo de la vida. A continuación encontraremos una lista parcial de dichos parámetros. La constante de la fuerza nuclear fuerte, la constante de la fuerza nuclear débil, la constante de la fuerza gravitatoria, es decir, los parámetros para la gravedad, esto es muy importante, la constante de la fuerza electromagnética, la relación entre la constante de la fuerza gravitatoria y la constante de la fuerza electromagnética, entre estos dos valores, la relación entre la masa del electrón y la masa del protón, la relación entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones, la velocidad de la expansión del universo y la velocidad de la luz. Yo integré al material algunos parámetros. En este libro
hay 25 parámetros y cada uno tiene su explicación. Es decir, por ejemplo, la constante de la fuerza nuclear fuerte indica un valor numérico. Está expresado a través de un valor numérico, a través de números. Si este valor creciera o disminuyera en algo muy, muy pequeño, vamos a ver un video para poder también entender mejor esto, todo dejaría de existir. Es decir, estas constantes que aparecen aquí, como la velocidad de la luz o la velocidad en la que el universo se expande, si estos valores fueran modificados, eventualmente todo dejaría de existir. ¿Qué ocurriría si alguno de estos parámetros se saliera del estrecho rango que es propicio para la vida? Consideremos la velocidad de la expansión del universo. Por ejemplo, dice si la velocidad de la expansión del universo fuera superior a 1 elevado a la 55, que esto es muchísimo, es decir, aquí tenemos un número que tiene muchísimos, 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 muchísimos ceros. Es un número que es gigante. Si esta constante fuera superior, no habrían podido formarse las galaxias. Y si la velocidad de la expansión fuera inferior a 1, es decir, a 1 en 10 a la 55, el universo habría colapsado antes de que las galaxias hubieran llegado a formarse. Sin galaxias no se habrían formado las estrellas, sin estrellas no se habrían formado los planetas, y sin planetas no habría vida. El asombroso equilibrio y la precisión puestos de manifiesto en cada uno de los parámetros arriba mencionados revela un orden que apunta hacia alguien que lo estableció, un ser que diseñó el universo con un propósito determinado. Aquí se explica si fueran afectados los valores de la velocidad de la expansión del universo, pero hay muchos parámetros más que si fueran modificados, aunque sea muy mínimamente, tendrían efectos devastadores para la vida humana. El segundo conjunto de 32 parámetros, los primeros se relacionaban con la estructura o la organización del universo. Estos están relacionados con el sistema que incluye el Sol, en este caso el planeta, pensemos en el planeta Tierra, y la Luna. Y mencionaremos algunos de ellos. Piensa en lo siguiente. Por eso yo creo que va a tener que, si quiere apreciar y comprender mejor este estudio, yo le animo que pueda verlo después con tiempo en el canal de la iglesia. Si el eje de la Tierra tuviera una inclinación mayor o menor, las temperaturas extremas en la superficie del planeta harían imposible la vida tal y como la conocemos. Si la distancia que separa la Tierra del Sol fuera mayor, el frío extremo impediría el equilibrio en el ciclo del agua. Pero si la distancia fuera menor, el planeta sería demasiado caliente y tampoco habría equilibrio en el ciclo del agua. Si la corteza terrestre fuera más gruesa, la transferencia de oxígeno desde la atmósfera a la corteza sería excesiva. Pero si la corteza fuera más delgada, habría exceso de actividad volcánica y tectónica. ¿Sabe por qué en Chile hay tantos terremotos? Porque tienen la corteza terrestre, en este caso, más delgada. Por si no lo sabía, ¿ya? No, no es por eso. Pero si todo el planeta tuviese una corteza terrestre, en este caso más delgada, el planeta sufriría, dice aquí, de exceso de actividad volcánica y tectónica. Volcanes y también de las placas tectónicas. Ahora, si la atracción gravitatoria de la Luna fuera mayor, las mareas oceánicas, la atmósfera y el periodo de rotación resultarían gravemente afectados. Pero si fuera menor, la oblicuidad de la órbita de la Tierra se modificaría demasiado, provocando alteraciones climáticas. Si la fuerza de gravedad fuera mayor en la superficie de la Tierra, la atmósfera tendría un exceso, de gases tóxicos como el amoníaco y el metano. Pero si fuera menor, la atmósfera perdería demasiada agua. Si la duración del día fuera mayor, las diferencias de temperatura serían demasiado grandes para permitir el desarrollo de la vida.
pero si la duración del día fuera menor, la velocidad de los vientos sería tan alta que no sería posible sobrevivir. Increíble. Por eso, como mencioné, cada uno de estos datos uno puede buscarlos, es necesario el tiempo para estudiarlos, investigarlos, pero este material donde yo estuve investigando justamente este tema, da una explicación mucho más detallada, mucho más profunda de, de las implicaciones de una variación o modificación de estas constantes del universo. Entonces, a veces cuando uno considera esta evidencia, uno se sorprende porque uno piensa que lo que está a nuestro alrededor, el universo, el sol, los planetas, incluso nuestras propias vidas, existen por inercia, es decir, existen porque deben existir. Y la realidad es que lo más probable, analizando estos datos y esta información, es muchísimo más probable un universo que no pueda desarrollar la vida que un universo que sí pueda. Es decir, que el hombre exista, que nosotros estemos viviendo en este tiempo, que la naturaleza se pueda seguir desarrollando con los animales, las plantas, el universo y las estrellas, en sí es un milagro. Y esto es obra solamente de Dios. Este autor dice en el libro que él escribió, dice, si alguno de estos 32 parámetros excede ciertos límites determinados, el planeta ve alterada su capacidad de sustentar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente, si alguno de estos factores se viera alterado, tendríamos serios problemas para seguir viviendo. No pensamos en esto diariamente. Quizás esto que estamos viendo, usted jamás lo escuchó. Generalmente no hablamos de estas cosas. Incluso cuando consideramos este argumento, consideramos algunas cosas que la Biblia cita, pero todo esto descansa mayoritariamente sobre la evidencia científica. Porque como vimos en el Salmo 19, versículo 1 en adelante, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es una forma de entender cómo la creación da testimonio de un creador. Porque los científicos, al encontrarse con esta información, luchan en su corazón con, en este caso, el argumento del diseño. Porque admitir que Dios existe es admitir también que el hombre es responsable. Por eso, como estamos estudiando las respuestas para compartir, en este caso, a personas que se identifican como ateas, hemos visto que uno de los problemas centrales de una persona atea es que lucha y resiste a Dios porque ama su pecado y no quiere rendirle cuentas a nadie. Pero el hombre, a medida que ha ido conociendo su entorno y el lugar donde está, se ha encontrado con la conclusión de que no está solo y que su propia vida no es el resultado del azar o de la fortuna, sino que Dios lo ha creado y que eventualmente Dios le pedirá cuenta de todo lo que ha hecho. Vamos a ver un video que va a explicar un poco lo que estamos tratando. Me gustaría, yo voy a colocar play y me gustaría que me puedas indicar, alguien que quizás tenga su cámara ya o me lo puede indicar con una pequeña, eh, no sé si era emoticón, un pequeño dedito, ¿ya? Perfecto. Si es que se escucha el audio, ¿ya? Porque es importante que puedan escuchar lo que vamos a ver, ¿ya? Así que si se escucha el audio, ahí me colocan o me pone, perfecto, así, ¿ya? Un corazón o ahí el dedito levantado, ¿ya? Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números.
Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera 1 × 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de 1 × 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar: un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores.
Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Creo que quedó mucho más claro, ¿no? Uno cuando ve un video lo entiende mucho mejor que quizás cuando alguien se lo explica, ¿no? Yo creo que el video lo explica mucho mejor que yo. Por eso quisiera terminar con lo que expresaba el video cuando buscaba la razón por la cual el universo existe y es como es. Entonces, ¿por qué el universo está finamente ajustado? Es decir, ¿cuáles son las razones? Puede ser a causa de la necesidad, era necesario que sea así, a causa del azar o a causa del diseño. De estas tres opciones, la más sensata, la más racional es pensar, considerar o concluir que Dios es la causa original de todo, que todo fue diseñado por Él. Volviendo al ejemplo del principio, de la misma manera, si uno encuentra un reloj en el suelo, entiende que es de otra persona y ese reloj fue fabricado por un relojero, de la misma manera el hombre debería ver el cielo, considerar su propio cuerpo, considerar la naturaleza y el universo y concluir que todo eso no es resultado ni de la necesidad ni del azar, sino que es resultado de la intervención de una inteligencia superior. Claro, este argumento, aunque es fuerte y determinante en que todo ha sido diseñado, que alguien ha ajustado finamente estos números o estas constantes para que la vida pueda desarrollarse, no concluye identificando quién es esa inteligencia superior. Es decir, no la llama como Dios. Sí entiende que hay alguien detrás. ¿Cómo el hombre puede entender que es Dios? Claro, por la revelación de su palabra. Es decir, la ciencia puede llegar a concluir de que lo que existe no es resultado del azar ni de la necesidad, sino que hay alguien detrás, que hay un gran diseñador, un diseñador maestro o una inteligencia superior. Y claro, cuando consideramos la ciencia y también consideramos lo que la Biblia enseña, concluimos que la ciencia lo que está haciendo es señalar al Dios de la Biblia como el creador de todo. Hay una frase que yo tomé de este video que la quiero volver a citar. Dice una interpretación de sentido común de los hechos, y aquí yo creo que sería bueno, de todas maneras, volver a insistir en esto. Estos que estamos considerando son hechos científicos, es información que eh, tiene la capacidad de ser probada. Es decir, yo puedo justificar el argumento por medio de los hechos observados, por medio de la física o la química. Es decir, esto no es algo que parte de mi propia preferencia, no parte de lo que yo pienso en cuanto al universo, sino que hubo hombres a lo largo de la historia que estudiaron e investigaron estos temas y estas áreas de conocimiento como la física y la química, la biología, por citar alguna, y sus investigaciones o sus estudios han llegado a esta información. Entonces estamos lidiando con hechos, con datos. Por eso, esto sugiere, los datos, lo que la ciencia ha aportado, que un superintelecto jugueteó con la física de manera risoria, lo está diciendo, y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar.
Es decir, no hay una fuerza ciega e impersonal que intervino para que todo fuera tan complejamente ordenado y tan armónicamente ordenado. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Es decir, la evidencia científica, estamos hablando aquí de evidencia científica, eso recuérdelo. Esta evidencia científica es abrumadora, es decir, requiere una explicación. Por eso cuando uno se encuentra con alguien que no cree en Dios, generalmente uno piensa, yo tengo que demostrar que Dios existe. Uno piensa de esa manera. ¿Qué le digo a la otra persona para demostrarle que Dios existe? Bueno, en realidad esa no debería ser la pregunta o no debería ser el planteamiento. En realidad, el que tiene la responsabilidad de comprobar que Dios no existe es el ateo, porque la evidencia a favor de la existencia de Dios es abrumadora. Si alguien dice que no cree en Dios, tiene que justificar por qué Dios no existe. Porque es mucho más difícil justificar eso. No hay evidencia. Como yo dije, y la Biblia lo enseña y lo señala, el hombre rechaza a Dios no porque no tiene, en este caso, datos científicos. No es que rechaza a Dios porque no hay evidencia. No es que rechaza a Dios porque no hay ningún tipo de argumento. No, el hombre rechaza a Dios porque no le conviene que Dios exista, porque no quiere que Dios exista, porque el hombre odia a Dios, lo rechaza, lo aborrece. Y no quiere vivir en un universo donde Dios existe. Y por eso hace todo lo posible para deshacerse de Dios. Por eso la evidencia apunta y apela a la existencia de Dios. El ateo tiene la responsabilidad de justificar que Dios no existe. No lo podrá hacer, porque evidentemente todo lo que Dios ha creado da testimonio de él mismo. Quisiera terminar con unos textos en el libro de los Hechos. Si me acompaña a Hechos capítulo 17. Vamos a citar esto y vamos a terminar. Hechos capítulo 17, versículo 22. Pablo estaba en Atenas. Dice así el texto: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Con qué propósito? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y quisiera destacar esto que dice Pablo: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y hemos visto de forma muy general el argumento del ajuste fino, del diseño inteligente. Y todas estas constantes hablan a grandes voces a los hombres que Dios existe y que todo lo creado es resultado de su obra, para que ningún hombre tenga excusa para negar y rechazar su verdad. Si nosotros hoy estamos con vida, si usted ahora me está escuchando, está respirando, tiene buena salud, tiene a su familia, puede pensar y razonar, puede ver, puede escuchar, su corazón puede latir. No es por la inercia, no es por el azar y no es porque eso tiene que ser así, porque es así. Es porque nosotros en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Dios es el que sustenta la vida porque Él es el creador de la vida. El video señalaba algo muy interesante que yo lo noté aquí. Era una parte del video donde aparecía el planeta Tierra y abajo del planeta Tierra aparecía un lápiz sosteniendo el planeta Tierra y al lápiz lo sostenía un alfiler y al alfiler lo sostenía un huevo, al huevo lo sostenía un tenedor, al tenedor lo sostenía el fósforo, al fósforo lo sostenía la navaja
y la navaja estaba sobre un hilo bien fino. Pareciera que si uno se mueve un poquito para un costado y todo se cae. ¿Por qué el universo no dejó de existir y explotó hace tiempo? ¿Por qué no desaparecimos? ¿Por qué no dejamos de existir? ¿Por qué todo lo que podemos ver a nuestro alrededor dejó de ser? Bueno, la explicación está en Dios. Porque Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, hermano, no solamente le animo que pueda repasar esta información para poder compartir con alguien, algún familiar, algún vecino, algún compañero de colegio, de trabajo, o alguien que se encuentre con usted en la semana, que es bueno y para eso estamos estudiando también esto. También le animo que este estudio, lo que hemos considerado, le lleve en esta noche a asombrarse un poco más del Dios que tiene, del Dios que tenemos. Pensar que Dios es mucho más glorioso de lo que pensamos. Su obra, su persona, es mucho más magnífica de lo que nosotros imaginamos. Y Dios es un Dios que debe ser adorado, alabado, honrado, amado, exaltado y glorificado por lo que Él es, pero también por lo que Él ha hecho. Y la creación cuenta y anuncia la gloria de Dios. A medida que estudiamos el planeta en el que vivimos, a medida que estudiamos nuestros propios cuerpos o el universo, nos damos cuenta cada vez más, con mayor claridad, que existimos porque Dios tuvo en su corazón crearnos, darnos vida, constituir nuestros cuerpos y hasta el día de hoy sustentarnos con vida y con salud. Que el Señor nos ayude a adorarle y a conocerle como Él realmente es. Y como dice Job, hemos solamente visto, esto ha sido muy poco, esto se puede extender y me puedo explayar mucho más. Podríamos tener varios estudios sobre cada uno de estos temas, pero hemos tenido una pequeña probadita de lo que Dios ha hecho. Y en esta vida no llegaremos a conocer todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho en la creación. Pero con lo que sepamos acerca de Dios, aprendamos a adorarle correctamente, a temerle, a honrarle y especialmente a amarle. Porque como decía aquí el texto, solamente en Él vivimos, nos movemos y somos. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, en esta noche porque hemos podido compartir este tiempo juntos. Y Señor, llegamos, Señor, a este estudio, Señor, pensando en muchas ocasiones o que somos dignos, o que somos buenos, o que podemos valernos por nosotros mismos. Y que, Señor, en muchas ocasiones no te necesitamos. En muchas ocasiones no debemos orar. No debemos pedirte a ti ayuda. No debemos considerarte como parte de nuestra vida. Pero, Señor, estas verdades, verdades abrumadoras, Señor, que diferentes hombres, científicos, químicos, físicos, han ido descubriendo poco a poco, nos dejan realmente, Señor, asombrados, porque no hay nada, Señor, en nuestra vida y en el universo que sea por azar. Todo lo que vemos, lo que somos y lo que existe, es producto de tu diseño, de tu plan, de tu propósito. Y no solamente tú has comenzado a crear, también estás sustentando cada cosa que has creado. Y si nosotros hoy estamos aquí y podemos orar y podemos aprender y podemos respirar y nuestros corazones pueden latir, es porque tú, Señor, hasta este día nos has sustentado, nos has bendecido y has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque como el salmista en el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada, Señor, somos gusanos de gusanos. No tenemos ningún valor fuera de ti. No somos especiales. No tenemos excelencias, dones o virtudes. Sin ti, Señor, somos como el polvo, sin ningún valor, sin ninguna dignidad. Pero solamente, Señor, a través de Jesús, hoy somos amados, somos parte de tu familia, adoptados, justificados, redimidos, salvos, Señor, y hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, qué grande don, gracia, favor que nos alcanza y nos bendice cada día. Te alabamos, Señor, te adoramos, porque tú eres digno de toda adoración. Tú te has enaltecido, Señor, a ti mismo, al crear, Señor, todo lo que existe, y especialmente al enviar a tu Hijo, a Jesús, para morir en nuestro lugar y darnos salvación. Te adoramos, Señor, y te agradecemos, porque sin ti, Señor, no somos nada. Pero cuando estamos contigo y creemos en ti, Señor, podemos disfrutar de tu gracia y tu favor en nuestras vidas. Te agradecemos por esta noche. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cada día a vivir cerca de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.